El camino del reino. Miami, Florida, sábado 22 de octubre del 2021. Las lecturas de hoy están tomadas de Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 11. El salmo es el 24, entre paréntesis 23, versículos del 1 al 6. El Evangelio está tomado de Lucas 13, versículos del 1 al 9. El tema de hoy, la ley del Espíritu que da vida. Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Listos para un encuentro con la palabra de Dios? El capítulo 8 de Romanos nos presenta la ley del Espíritu de vida. Pablo identifica a los que se someten a la voluntad de Dios como los que andan en el Espíritu y por lo tanto agradan a Dios. También Pablo enfatiza que no hay ya ninguna condenación para aquellos que viven unidos a Cristo. Como creyentes podemos vivir según el Espíritu y ya no según la carne. Verso 9. ¿Por qué? Porque hemos recibido la misma esencia de Dios y esa esencia es administrada por el Espíritu Santo. Ya no por la ley antigua, sino la ley del Espíritu Santo. Y esa vida, esa esencia de Dios está conectada a la vida divina cuyo cimiento es Cristo mismo. Qué lindo, ¿no? Por lo tanto, esta ley del Espíritu que da la vida necesita regular todas nuestras decisiones, acciones, actitudes, hábitos, deseos, pensamientos. ¿Amén? Bien, leamos la primera lectura de Romanos 8, versos del 1 al 11. Hermanos, no hay condena alguna para los que están en Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible a la ley, por cuanto que estaba debilitada a causa de la carne, lo ha hecho Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y en orden al pecado. Condenó el pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros, los que actuamos no de acuerdo con la carne, sino de acuerdo con el Espíritu. Pues los que viven según la carne desean las cosas de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu desean las cosas del Espíritu. El deseo de la carne es muerte. En cambio, el deseo del Espíritu, vida y paz. Por ello, el deseo de la carne es hostil a Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni puede someterse. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios, alabado sea el Señor. Oremos con el Salmo 24, versos del 1 al 6. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor.
¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Respondemos, esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Respondemos, esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos del 1 al 9. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. ¡Wow! Mientras ellos, los que le presentan el caso de los Galileos a Jesús, están de ida, Jesús ya está de vuelta. ¿Es que esos Galileos eran más pecadores que los otros? Pensaban estos lentitos. Y Jesús los remata diciéndoles que si no se convierten ellos, si no cambian su mentalidad, acabarán de la misma manera. En cuanto a la parábola de la higuera, que por lo general da fruto 2 veces al año, pero esta higuera de la parábola no había dado fruto en 3 años. La tierra se estaba malgastando. Había que desaparecerla. Pero el viñador o el jardinero solicita al dueño que le dé una oportunidad más, solo 1 añito más. Esto me hace recordar cuando recién nos casamos con Tom, mi difunto esposo. Sufría él de fuertes adicciones al alcohol, al tabaco, al café, entre otras cosas. Padre Félix entonces me dijo que me separara y que él me ayudaría con la anulación del matrimonio religioso. Y como hizo el viñador o el jardinero, yo le pedí a Padre Félix que le concediera a Tom 1 añito más, solo 1 añito más. Si en 1 año Tom no mejoraba, yo aceptaría que se anulara el matrimonio. Entonces le solicité que me hiciera 365 misas para todo el año, no comunitarias, sino misas personales, misas de 8 de la mañana por la salud de Tom. Eso iba a ser el abono para Tom, las misas. E imagínense, antes del año, Tom y yo ya habíamos iniciado el tratamiento familiar Alerta Familia contra las adicciones, que duraba 10 años. Tratamiento creado por el doctor Martín Nizama Valladolid. ¿Se dan cuenta? Nunca hay que perder la esperanza, como este viñador, como este jardinero. Y tenemos que iniciar un último intento,
para salvar la vida de una persona que pareciera no tener ningún futuro por delante. Tom, a la mitad de su tratamiento, empezó a escribir sus 5 libros maravillosos. Además de escribir y crear proyectos mineros con sus planes de negocios, él escribió estos 5 libros motivacionales que estoy segura seguirán cambiando la vida de muchas personas. Amén. Gloria a Dios. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.